Él caminaba sobre un suelo que jamás fue pisado por civilización moderna. No existían templos, leyes escritas o cualquier vestigio de lo que conocemos como historia. Pero lo que había era conciencia plena de la presencia de Dios. Todo a su alrededor pulsaba vida pura, como si la propia tierra reconociera a aquel que la formó. Aún no existía diluvio, ni arca, ni juicio, solo una creación intacta y un propósito claro. Pero entonces algo sucedió, un desvío silencioso, casi imperceptible, que creció generación tras generación. Y antes de que alguien se diera cuenta, la bondad se convirtió en excepción y la maldad se tornó norma. ¿Qué sucedió con aquella humanidad original? ¿Cómo vivían? ¿Qué creaban? ¿En qué creían? Y cómo todo eso se fue perdiendo, hasta que Dios decidió reiniciar desde cero. En la vastedad del inicio, cuando aún no había ciudades, templos, ni siquiera culturas humanas, el Creador diseñó con sus propias manos el primer cuerpo. El hombre no surgió por casualidad o por accidente de la naturaleza, sino por un acto intencional de Dios, como se describe en Génesis capítulo 2, versículo 7. El barro de la tierra fue moldeado con precisión y propósito, pero solo se convirtió en vida cuando recibió el soplo divino, el Ruaj, un soplo que no era solo aire, sino espíritu y conciencia. Ese momento fundacional revela que la humanidad no fue solo hecha para existir, sino para reflejar la imagen de quien la creó. La creación del hombre fue distinta de todo lo que había sido hecho antes. Los árboles, los animales y los astros fueron llamados a la existencia por palabras, pero el ser humano requirió un toque directo, una intimidad creadora. Al ser moldeado del polvo, Adán recibió una naturaleza doble, terrena y espiritual. Esto indica que el ser humano lleva tanto la fragilidad del suelo como la eternidad del aliento de Dios. Esta composición revela no solo de dónde venimos, sino también a dónde somos llamados. Una vida que trasciende lo material, pero ¿por qué Dios creó al hombre? La respuesta no está en una necesidad divina, pues el Creador es pleno en sí mismo. La razón está en el deseo de compartir su comunión, establecer una relación de amor voluntario con seres dotados de conciencia y voluntad. Adán no fue hecho solo para cuidar del Edén, sino para caminar con Dios al atardecer, en una amistad sagrada que no tenía prisa ni miedo. El propósito del ser humano siempre ha sido la presencia, vivir en armonía con el Creador, con la creación y consigo mismo. Este comienzo tan sublime revela que la vida no fue diseñada para el caos o para la casualidad. Había orden, belleza y una misión clara. El ser humano fue colocado en el jardín para cultivar y guardar, tareas que revelan un papel activo y protector sobre la tierra. La vida en el Edén no era de ociosidad, sino de equilibrio entre trabajo, contemplación y espiritualidad. Cada detalle de la creación apuntaba a un proyecto armonioso entre cielo y tierra, donde todo cooperaba para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Este escenario nos invita a recordar que antes de la caída, antes del arca y de las grandes catástrofes, existía un mundo donde la humanidad caminaba en perfecta comunión con su Creador. Un mundo donde el hombre conocía el sonido de los pasos de Dios en el jardín. Un mundo que no comenzó con miedo o desconfianza, sino con intimidad y paz. Comprender este inicio es esencial para entender todo lo que vendría después. Cuando Adán y Eva extendieron las manos al fruto prohibido, no fue solo un árbol que tuvo su significado violado. Fue la estructura de confianza entre Dios y el ser humano que se rompió. En Génesis capítulo 3, del versículo 6 al 13, vemos que la decisión de comer del fruto no fue un simple error moral, sino un acto de ruptura espiritual.
Lo que estaba en juego era la elección entre confiar en la palabra del Creador o seguir el propio juicio. La serpiente, con su voz seductora, propuso una versión alternativa de la realidad, y la pareja creyó. El impacto fue inmediato. La desnudez, antes símbolo de transparencia e inocencia, se convirtió en motivo de vergüenza. El hombre y la mujer, que antes caminaban con Dios, ahora se escondían de él. La desobediencia plantó miedo donde antes había libertad, culpa donde antes había pureza. El ambiente del Edén permaneció el mismo en apariencia, pero algo profundo había cambiado. El corazón humano ya no era más el mismo. Y Dios, al confrontarlos, no lo hizo con ira desmedida, sino con justicia y amor, revelando las consecuencias de sus elecciones. La armonía entre las relaciones también fue quebrada. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente. Comienza ahí el ciclo de la transferencia de responsabilidad, un reflejo claro del distanciamiento interior causado por el pecado. La relación hombre-mujer, antes marcada por la asociación y la unidad, ahora sería afectada por tensión y lucha. Además, el propio suelo, antes fértil y dócil, comenzó a producir espinas, exigiendo esfuerzo y sudor. El trabajo, que era una bendición, pasó a ser una carga. Pero incluso en medio del dolor y la consecuencia, Dios plantó una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Él anuncia que de la descendencia de la mujer vendría alguien que pisaría la cabeza de la serpiente. Este versículo, conocido como el protoevangelio, lleva una esperanza oculta. El mal no tendría la última palabra. Incluso frente a la caída, el Creador no abandonó el proyecto original, sino que trazó un nuevo camino, donde redención y justicia caminarían juntas. El Edén fue cerrado, y querubines con espadas llameantes guardaron el camino del árbol de la vida. Pero más que perder un lugar físico, el hombre perdió el acceso pleno a la presencia de Dios. La historia humana, a partir de este punto, pasaría a estar marcada por esta búsqueda de reconexión, por un retorno a la comunión perdida. Es este vacío espiritual el que comienza a moldear el corazón de las generaciones siguientes. Ser expulsado del Edén no significaba solo cambiar de dirección. Era ser lanzado en un mundo que ya no respondía con la misma gracia a los pasos del hombre. Fuera del jardín, la tierra se convertía en un campo de batalla entre el sustento y la supervivencia. La naturaleza, que antes colaboraba con el ser humano, ahora se volvía impredecible, llena de espinas, sequías y amenazas. A partir de ese momento, como se narra en Génesis capítulo 4, la vida se convertiría en un ciclo de esfuerzo y frustración, con sudor en la cara y dolor en el corazón. La primera familia humana enfrentó esta realidad con resiliencia, pero no sin dolor. Adán y Eva, al ver a sus hijos crecer, también presenciaron el primer asesinato de la historia. Caín mató a Abel, movido por envidia y rechazo. El suelo, ya maldito, fue nuevamente manchado, ahora con sangre humana, y una vez más Dios interviene, no para destruir, sino para disciplinar y preservar. La marca en Caín simboliza justicia y misericordia entrelazadas, una señal de que, incluso en el exilio, aún había propósito. La vida fuera del Edén forzó a la humanidad a adaptarse. Herramientas comenzaron a ser creadas, refugios construidos, estrategias de cultivo desarrolladas. La creatividad humana floreció en medio de la necesidad, demostrando que, incluso caído, el ser humano aún cargaba en sí vestigios de la imagen divina. Pero la dureza del mundo también comenzó a moldear un corazón más endurecido, más distante de Dios, más vuelto hacia sí mismo. Era una lucha constante entre mantener la espiritualidad viva y lidiar con las presiones del nuevo ambiente. Los hijos y nietos de Adán comenzaron a dispersarse por la tierra, formando pequeños núcleos familiares y, más tarde, comunidades. Pero a medida que crecían en número,
también crecían los conflictos. La naturaleza humana, marcada por la caída, comenzó a dar frutos de orgullo, competencia y violencia. Aún así, incluso entre tantos desafíos, algunos se destacaban por mantener una caminata con Dios, como Sete y sus descendientes. Era como si dos linajes se formaran, uno que buscaba a Dios y otro que lo rechazaba. Vivir fuera del paraíso se convirtió en la nueva normalidad, pero la memoria del Edén, incluso distante, aún resonaba en los corazones más sensibles. Había un sentido interno de que el mundo no era como debería ser, que algo esencial había sido perdido. Esta nostalgia de lo sagrado comenzaría a expresarse en diversas formas, desde la adoración sincera hasta la construcción de ídolos. La humanidad continuaba, entre ruinas y semillas de esperanza, buscando sentido en medio de la ruina. Después de la caída y la expulsión del Edén, la humanidad, incluso dispersa y enfrentando un mundo hostil, comenzó a organizarse en estructuras más complejas. El primer indicio de la formación de ciudades aparece con Caín, tras el asesinato de su hermano, cuando él se establece en una región llamada Nod y construye una ciudad que recibe el nombre de su hijo, Enoc, como se relata en Génesis capítulo 4, versículo 17. Este es un hito revelador. Aún condenado a vagar, Caín busca estabilidad a través de la construcción. Surge ahí una semilla de lo que vendría a ser la urbanización primitiva. Las ciudades no nacieron solo como refugios, sino como centros de supervivencia colectiva. Eran organizadas en torno a la necesidad de protección, producción de alimentos y cultivo de relaciones. Estas comunidades iniciales reunían familias extensas y funcionaban como núcleos donde la cultura y los valores eran moldeados. En un mundo aún inestable, vivir cerca unos de otros representaba seguridad, pero también era terreno fértil para disputas y tensiones. La ciudad de Caín, por lo tanto, no era solo un espacio físico. Era el reflejo de una nueva forma de vivir, donde el hombre intentaba sustituir la ausencia de Dios por la organización social. Este movimiento urbano inicial comenzó a revelar contrastes. Por un lado, había progreso. Herramientas eran perfeccionadas, técnicas de construcción mejoradas y habilidades eran transmitidas entre generaciones. Por otro, la concentración humana exponía con más intensidad la corrupción del corazón. A medida que las personas se unían, también crecían los pecados sociales, opresión, mentira, ambición y egoísmo. Las ciudades se convirtieron en símbolos del intento humano de autonomía, un esfuerzo por construir una vida independiente del Creador. Pero no todos los que vivieron en estos aglomerados humanos se alejaron de Dios. Entre los descendientes de Sete, muchos aún invocaban el nombre del Señor, como indica Génesis capítulo 4, versículo 26. Esto muestra que, incluso en las ciudades, existían altares. Incluso donde la cultura humana intentaba prevalecer, había quienes mantenían viva la memoria del Edén y la esperanza de redención. La convivencia urbana, por lo tanto, no era solo de generación, sino también un escenario de resistencia espiritual. Estas primeras ciudades son el retrato de la complejidad humana, capaces de crear estructuras de convivencia y, al mismo tiempo, de caer en decadencia moral. El surgimiento de ellas marca el inicio de una nueva fase, donde la humanidad comenzaría a multiplicar sus logros, pero también sus errores. Apuntan a un deseo colectivo de permanencia, pero evidencian el peligro de edificarse sobre cimientos sin Dios. Muchas veces, los largos capítulos de genealogías en las Escrituras son leídos con prisa o ignorados, pero cargan revelaciones profundas sobre la historia humana antes del diluvio. En Génesis capítulo 5, por ejemplo, encontramos la línea de Adán hasta Noé,
un registro aparentemente técnico, pero lleno de significado espiritual. Los nombres allí no son meros datos, son testimonios vivos de la cultura, de la fe y de las esperanzas de las generaciones. Cada nombre lleva un mensaje que revela lo que esos pueblos valoraban, temían o deseaban para el futuro. Tomemos, por ejemplo, el nombre de Enos, hijo de Sete. Enos significa frágil o mortal, un claro recordatorio de la condición humana después de la caída. No es casualidad que es en los días de Enos que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La conciencia de la fragilidad despertaba la necesidad de la presencia divina. Ya Enoque, cuyo nombre puede significar iniciado o dedicado, representa una vida entregada a Dios de tal forma que él no vio la muerte. Dios lo tomó para sí. Esos nombres eran más que identificaciones, eran declaraciones. Otro punto revelador está en el orden de las generaciones y en los años de vida. Vemos allí un patrón de longevidad que supera los 900 años para muchos de los patriarcas. Esos números, además de reales dentro de la narrativa bíblica, revelan una época en la que el vigor humano aún conservaba mucha de la pureza original de la creación. La degradación total aún no se había instalado por completo y las generaciones se sucedían con ritmo, memoria y continuidad. Padres enseñaban a hijos durante siglos, transmitiendo tradiciones orales e instrucciones directas. La genealogía también muestra un contraste entre dos líneas distintas, la de los hijos de Sete, que mantenían la adoración al verdadero Dios, y la de los hijos de Caín, que se alejaban progresivamente del camino del Señor. Este contraste se intensifica a medida que la historia avanza, revelando una tensión creciente entre lo que es santo y lo que es profano. Los nombres son como hitos en un camino, indican desvíos, retornos, alianzas y rechazos. Son la narrativa silenciosa que sostiene toda la construcción bíblica de este período. Sumergirse en estas genealogías es redescubrir una memoria casi borrada. Cada nombre olvidado es como un testigo que espera ser oído. Ellos cuentan una historia de humanidad en transición, entre el Edén y el juicio, entre la promesa y la corrupción. Nos recuerdan que no somos una generación surgida de la nada, sino parte de una secuencia que comenzó en el soplo divino y desde entonces ha cargado tanto gloria como caída. A medida que las generaciones se multiplicaban, un nuevo tipo de figura comenzó a surgir entre los hombres, los llamados hombres de renombre, mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 4. Estos personajes marcaron época con sus hazañas, dominio e influencia sobre los demás. Pero su fama no estaba ligada a la justicia o temor a Dios, sino a la fuerza, conquista e imposición. Eran líderes, guerreros, reyes tribales y fundadores de ciudades. Hombres que moldeaban el destino de pueblos enteros, muchas veces a costa de la violencia y la opresión. Estos hombres poderosos simbolizaban una sociedad cada vez más distante del plan original. Sus conquistas no eran reflejo de sabiduría, sino de fuerza bruta y dominación. Es posible que muchos fueran descendientes directos de los hijos de Dios, que se unieron a las hijas de los hombres, como relata el mismo trecho de Génesis. Este episodio misterioso, aunque envuelto en debates teológicos, apunta a una mezcla de linajes y valores, una fusión entre lo espiritual y lo carnal que producía frutos distorsionados y gigantes, tanto en lo físico como en lo moral. Estos renombrados moldeaban la cultura y el imaginario colectivo, comenzaban a ser adorados como semidioses, inspirando temor y reverencia no por su justicia, sino por su imponencia. Esto revela que la humanidad comenzaba a invertir sus referentes.
Lo que antes era nobleza de carácter, ahora era sustituido por fama y poder. La verdadera grandeza, medida por obediencia a Dios, fue cambiada por prestigio a los ojos de los hombres. La gloria personal se convirtió en un nuevo altar, donde muchos sacrificaban sus conciencias. El ambiente espiritual de esta generación estaba saturado de soberbia. La búsqueda de reconocimiento y dominio generaba una sociedad de desigualdad y temor, donde pocos gobernaban con manos de hierro mientras los demás se inclinaban a su voluntad. La cultura que emergía de esos hombres de renombre alimentaba la corrupción y la decadencia que llevarían pronto al juicio. Era como si el mundo estuviese siendo preparado para una ruptura, pues la maldad ya no era un accidente. Era un estilo de vida. Esos personajes legendarios, aunque impresionantes a los ojos humanos, eran a los ojos de Dios símbolos de una generación corrompida. Su legado fue registrado, no para ser celebrado, sino como alerta. Ellos nos muestran cómo la fama sin temor y el poder sin sumisión al Creador son caminos hacia la destrucción. La tierra se llenaba de héroes a los ojos de los hombres, pero se vaciaba de la presencia de Dios. Es común imaginar a los primeros seres humanos como primitivos y rudimentarios, pero el relato bíblico presenta una realidad sorprendentemente avanzada. Muy antes de la construcción del arca, los descendientes de Adán ya demostraban dominio sobre diversas áreas del conocimiento humano. En Génesis capítulo 4, versículo 22, encontramos referencias a instrumentos de bronce y hierro, lo que indica no solo minería, sino también el conocimiento de fundición y metalurgia, una tecnología que en tiempos modernos sería atribuida a civilizaciones mucho posteriores. Estos detalles revelan una civilización que, aunque moralmente decaída, poseía una impresionante capacidad intelectual. La mente humana, creada a imagen de Dios, no fue disminuida tras la caída, solo corrompida en su orientación. La creatividad, la inteligencia y la habilidad manual continuaron activas. El desarrollo de herramientas, la construcción de ciudades y la creación de sistemas sociales indican que había ciencia empírica siendo practicada. Es posible imaginar talleres, hornos e instrumentos complejos siendo utilizados en medio del polvo de los primeros aglomerados humanos. Esa era una generación que, aunque olvidada en las páginas de la historia secular, poseía un avance tecnológico significativo. El avance técnico, sin embargo, no vino acompañado de sabiduría espiritual. La ingeniería y el arte florecían, pero los corazones se alejaban cada vez más del Creador. La tecnología, que podría haber sido un medio para glorificar a Dios, se convertía en herramienta para el autoengrandecimiento y control social. Esto nos lleva a reflexionar que el progreso material no es, por sí solo, señal de bendición divina. La capacidad de construir no impide el colapso moral, y la historia de esta generación confirma esta triste verdad. Además, la complejidad de los conocimientos antiguos podría haber alimentado el orgullo colectivo. Al dominar los elementos de la tierra, el hombre empezó a confiar en sus propias manos e ignorar la fuente de toda sabiduría. Esta autosuficiencia es una de las marcas de la generación prediluviana. La tecnología empezó a reemplazar la fe. Los mecanismos humanos comenzaron a usurpar el lugar de la dependencia divina, y cuando esto ocurre, el resultado no es estabilidad, sino ruina. El mundo antes del arca era, por lo tanto, una mezcla de genialidad y decadencia. Un escenario donde el brillo de la inteligencia humana contrastaba con la oscuridad del corazón. La civilización crecía en estructuras y declinaba en valores. Una generación que sabía forjar metales, pero no forjaba el carácter. Que dominaba la materia, pero era esclava de sus propios deseos. Este es el telón de fondo sobre el cual Dios anunciaría el juicio, no por ignorancia, sino por rechazo consciente de su voz.
Entre los descendientes de Caín, un nombre se destaca por la influencia de sus hijos: Lamec. Conforme Génesis capítulo 4, versículos 20 a 22, sus hijos fundaron áreas enteras de conocimiento y cultura. Jabal se convirtió en padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, estableciendo las bases para la ganadería y vida nómada. Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta, señal de que la música ya ocupaba un papel fundamental en la sociedad. Tubal-Caín, por su parte, era maestro en trabajar el bronce y el hierro. Estos tres personajes representan un salto cultural notable. La mención específica de instrumentos musicales en este periodo no debe ser subestimada. La música era más que entretenimiento, era expresión espiritual, lenguaje emocional y herramienta de comunicación colectiva. El sonido de las arpas y flautas resonaba entre tiendas y forjas, tal vez celebrando victorias, rindiendo culto a dioses o simplemente llenando los vacíos del alma. Incluso corrompido, el hombre aún buscaba formas de belleza. El don creativo permanecía, aunque su finalidad no siempre fuera pura. Los metales, por su parte, revelan una sofisticación tecnológica avanzada. El dominio sobre el bronce y el hierro presupone minería, selección de minerales, control de temperaturas y conocimiento técnico. Estos descubrimientos no sucedieron por casualidad. Tubal-Caín fue un verdadero artesano del fuego y del metal, lo que sugiere la existencia de talleres, aprendices y una cadena de producción rudimentaria. La tecnología de los hijos de Lamec colocaba a esta civilización en pie de igualdad con algunas de las más avanzadas de la antigüedad, mucho tiempo antes de su aparición oficial en los registros arqueológicos. Sin embargo, la herencia de Lamec también carga sombras. El propio Lamec, en un discurso enigmático, declara haber matado a un hombre por herirlo, como está en Génesis capítulo 4, versículo 23. Su habla exhala arrogancia, justicia propia y desprecio por el valor de la vida. La música, el arte y la ciencia estaban floreciendo, pero el corazón humano ya mostraba signos de brutalidad. Esto evidencia un contraste. Mientras las manos creaban, el corazón se corrompía. La generación de los hijos de Lamec nos muestra que cultura y civilización no son sinónimos de espiritualidad. Ellos dejaron un legado de creatividad e innovación, pero también de orgullo y violencia. Sus contribuciones marcaron la historia, pero no salvaron sus almas. Ellos levantaron las columnas de la civilización, pero ignoraron los fundamentos de la verdad. En sus melodías, aunque bellas, faltaba reverencia. En sus herramientas faltaba temor. Y en este vacío crecía la urgencia por un juicio que restaurara el orden. Con el crecimiento de la población, la complejidad de las relaciones humanas ha aumentado considerablemente. La estructura familiar, que en el Edén era perfecta y complementaria, comenzó a sufrir los efectos del pecado acumulado por generaciones. El matrimonio, originalmente instituido por Dios como una unión entre un hombre y una mujer, empezó a ser distorsionado. Lamec fue el primero en practicar la poligamia, tomando para sí 2 esposas, como se registra en Génesis capítulo 4, versículo 19. Este no fue un detalle aleatorio, sino una señal clara de la ruptura con el modelo divino. La multiplicación de alianzas conyugales sin el temor de Dios abrió puertas para dinámicas destructivas. Los matrimonios comenzaron a ser motivados por poder, posesión, estatus y deseo, en lugar de compromiso y santidad. La mujer, antes socia y ayudante idónea, empezó a ser tratada como propiedad. Las familias, que deberían ser refugios de instrucción y adoración, se convirtieron en escenarios de disputa y dominación. La paz del hogar fue sustituida por competencia, envidia y agresividad. No solo los matrimonios se corrompieron, sino también las alianzas entre grupos humanos.
La búsqueda de poder territorial e influencia llevó a la formación de clanes, uniones estratégicas y conflictos sangrientos. La ausencia de una estructura legal divina aplicada permitía que cada uno hiciera lo que bien entendía, favoreciendo a los más fuertes y excluyendo a los justos. El mundo se volvía cada vez más parecido a un campo de guerra emocional y físico, donde los lazos humanos eran frágiles y a menudo rotos por orgullo o venganza. La deterioración de las relaciones humanas reflejaba directamente la distancia espiritual del pueblo en relación a Dios. Cuando el Creador es olvidado, las relaciones entre los hombres inevitablemente se desintegran. Sin referencia moral, el amor se convierte en interés, la fidelidad se transforma en conveniencia y la verdad cede lugar a la manipulación. La sociedad prediluviana se sumergió en este abismo relacional, donde hogares deshechos, alianzas quebradas y amistades traicionadas eran la nueva norma. Esta realidad sombría evidencia que el juicio que se acercaba no era solo respuesta a la violencia, sino también a la profunda deformación de las relaciones humanas. La imagen de Dios, impresa en el matrimonio, la familia y la convivencia fraterna, había sido distorsionada. Y cuando los lazos humanos son corrompidos, toda la estructura de la civilización comienza a desmoronarse. La humanidad estaba desfigurando aquello que debería reflejar al Creador, y Dios, en su justicia, no permanecería en silencio ante esto. Lo que comenzó como pequeños desvíos en la conducta humana se convirtió, con el paso de las generaciones, en una epidemia moral que contaminó todos los aspectos de la vida. En Génesis capítulo 6, versículo 5, leemos que la maldad del hombre se había multiplicado sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era mala continuamente. Esta afirmación no describe solo a individuos perversos, sino a una sociedad entera deformada, donde el pecado dejó de ser excepción para convertirse en norma. La maldad, antes puntual, pasó a ser sistemática, una cultura en sí misma. Esta corrupción no se limitaba a acciones visibles, sino que alcanzaba los pensamientos más íntimos. La imaginación humana, que fue creada para reflejar la belleza del Creador, se convirtió en un laboratorio de destrucción. La injusticia dejó de ser ocultada, era celebrada, institucionalizada y replicada. Los valores estaban al revés. Lo que era vil era exaltado, y lo que era puro era ridiculizado. Era un tiempo en que la conciencia fue silenciada y la verdad cambiada por conveniencia. La corrupción social se manifestaba en todas las esferas: violencia urbana, opresión familiar, explotación económica, inmoralidad sexual e idolatría espiritual. Hombres y mujeres vivían sin frenos, impulsados por sus deseos y vanidades. El propio concepto de bien fue adulterado. Cuando la inmoralidad se convierte en cultura, la decadencia deja de ser percibida, pasa a ser deseada, vestida de libertad y progreso. Esto es lo que hacía que la tierra estuviera corrompida ante Dios y llena de violencia, conforme Génesis capítulo 6, versículo 11. Este grado de corrupción muestra que el pecado no es estático, es como una semilla que crece, se fortalece y domina. Cuando la humanidad rechaza la presencia de Dios, no camina solo hacia la autosuficiencia, sino hacia la autodestrucción. La tierra, que había sido creada para ser un reflejo de la gloria divina, se había convertido en un espejo del ego humano. Todo estaba infectado: estructuras,
Relaciones, intenciones, artes, leyes, comercio y religión. El lamento de Dios ante este escenario no fue un simple acto de ira, sino de profunda dolor. El versículo 6 de Génesis capítulo 6 revela que le pesó el corazón. El Creador se entristeció al ver cuánto su creación se había desviado del propósito original. Este sentimiento divino muestra cuánto Dios se importa con la justicia y la pureza, no por capricho, sino por amor. La corrupción generalizada no solo alejaba al hombre de Dios, destruía al propio hombre. Ante la degradación moral de la humanidad, Dios emitió una sentencia solemne y llena de peso. Mi espíritu no actuará para siempre en el hombre, conforme a Génesis capítulo 6, versículo 3. Esta declaración revela algo profundamente serio. Incluso la longanimidad divina tiene un límite. Durante generaciones, el Espíritu de Dios buscó influir, advertir y convencer a los hombres. Pero llegó el momento en que la resistencia humana se convirtió en tan continua y deliberada que la paciencia del Señor se acercaba a su fin. El Creador, que nunca abandona sin antes alertar, anunciaba que la oportunidad de arrepentimiento se estaba agotando. La palabra contender aquí sugiere una lucha interna, una disputa entre el Espíritu de Dios y la voluntad humana. Durante mucho tiempo, Dios insistió en alcanzar los corazones. Tal vez a través de conciencias inquietas, de ejemplos como el de Enoc y de predicaciones proféticas olvidadas. Pero el pueblo se endurecía cada vez más. Era como intentar encender una llama en madera mojada. El espíritu insistía, pero los corazones se negaban. La negativa constante sellaba el destino de la humanidad de esa generación. A partir de este momento, Dios establece un plazo, 120 años. Un tiempo de misericordia, donde el arca aún estaba por ser construida y el mensaje aún podía ser anunciado. Este límite no fue una explosión de ira, sino un acto de justicia equilibrado con gracia. Él daba tiempo suficiente para el arrepentimiento, pero firmeza suficiente para mostrar que la santidad de Dios no es negociable. La presencia divina, aunque paciente, también es justa, y no se inclina ante la obstinación humana. El alejamiento progresivo del Espíritu de Dios resultaba en una sociedad espiritualmente vacía. Con la presencia divina siendo retirada, el caos moral crecía aún más rápidamente. Era como si la sal estuviese perdiendo su sabor y la luz siendo apagada poco a poco. La ausencia de Dios no era percibida por muchos, pues estaban tan acostumbrados a las tinieblas que ya no sentían falta de la luz. El Espíritu se retiraba silenciosamente, mientras la tierra caminaba hacia un punto de no retorno. Este aviso resuena no solo en el pasado, sino también en los días de hoy. La constante rechazo a la voz del Espíritu puede llevar a una persona o sociedad a una completa insensibilidad espiritual. Cuando Dios dice que no contenderá para siempre, Él nos recuerda que la gracia es ofrecida abundantemente, pero no es infinita en su oferta temporal. Hay un tiempo de oportunidad, y ignorarlo es un riesgo que ninguna generación puede permitirse correr. Entre los pasajes más enigmáticos de las Escrituras está aquel que habla de los gigantes que habitaban la tierra en aquellos días. En Génesis capítulo 6, versículo 4, leemos sobre los Nefilim y sobre los hijos de Dios que tomaron para sí a las hijas de los hombres. Esta narrativa, aunque llena de misterio, apunta a un momento en que la humanidad sobrepasó límites naturales y espirituales, generando una descendencia que perturbaba el orden de la creación. Estos gigantes eran símbolos vivos de una generación que había perdido el temor y cruzado fronteras que jamás debieron haber sido tocadas. Hay interpretaciones variadas sobre quiénes serían esos hijos de Dios.
Algunos estudiosos entienden que eran descendientes de la línea piadosa de Sete, uniéndose a la línea corrupta de Caín. Otros, basados en textos antiguos y en tradiciones judías, creen que eran ángeles caídos que al relacionarse con mujeres humanas, dieron origen a seres híbridos. Cualquiera que sea la explicación, el texto apunta a una unión ilícita, una transgresión profunda que generó seres extraordinarios y violentos. Estos Nefilim no eran solo gigantes en estatura, sino en influencia y brutalidad. Dominaban, imponían miedo y contribuían a la corrupción de la sociedad. Su presencia es un indicativo de que el mundo prediluviano se había convertido en un lugar donde fuerzas espirituales y humanas interactuaban de manera distorsionada. Lo sagrado y lo profano estaban completamente mezclados. La línea entre lo natural y lo sobrenatural había sido borrada, creando un ambiente de confusión y decadencia. La aparición de estos gigantes también tiene profundas implicaciones espirituales. Ellos simbolizan el resultado de una humanidad que rechazó los límites establecidos por Dios. En lugar de buscar la pureza, buscó el poder. En lugar de honrar al Creador, coqueteó con lo oculto. Y en este contexto de rebelión total, la aparición de criaturas extraordinarias sirve como señal clara de que el mundo estaba cada vez más lejos de su propósito original. La creación había sido corrompida hasta en su estructura más básica. Estos Nefilim fueron parte de la generación que precedió al diluvio. Son recordados no como héroes, sino como aberraciones de una época sin temor, donde incluso los cielos fueron desafiados. Su presencia fue una de las razones que llevaron a Dios a decidir purificar la tierra mediante el juicio. Representan el ápice de la tergiversación, donde ni siquiera los límites del cuerpo y del espíritu eran respetados. Y es precisamente contra este telón de fondo que la figura de Noé comienza a adquirir protagonismo, como un contraste absoluto a todo lo que se veía en aquella generación. En medio del creciente colapso moral de la humanidad, un nombre brilla como un faro en noche oscura: Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 24, está escrito que Enoc caminó con Dios y ya no fue encontrado, pues Dios lo llevó. Este breve versículo encierra un misterio profundo y una revelación poderosa. Mientras la mayoría de los hombres vivía lejos de la voluntad divina, Enoc recorrió un camino íntimo con el Creador. Su vida se destacó no por hechos militares, obras públicas o invenciones tecnológicas, sino por comunión sincera con Dios. La expresión «caminó con Dios» no es un detalle poético, es una descripción de estilo de vida. Enoc vivió 300 años después del nacimiento de su hijo Matusalén, y durante todo ese tiempo mantuvo una jornada constante de fe y obediencia. Esto indica que incluso en un ambiente espiritualmente contaminado, todavía era posible vivir de manera santa. La presencia del mal a su alrededor no lo contaminó. Su vida fue una resistencia viva, una prueba de que es posible mantener la integridad cuando todos a su alrededor desisten de ella. Además, el destino de Enoc fue único. Él no experimentó la muerte. Dios lo tomó para sí. Esta transición directa de la tierra a la presencia divina es rara, ocurriendo nuevamente solo con el profeta Elías. Esta remoción sobrenatural es un testimonio de que Dios observa atentamente a aquellos que lo honran y reserva para sí a aquellos que le son íntimos. Hebreos capítulo 11, versículo 5, confirma esta verdad, afirmando que Enoc fue trasladado por haber agradado a Dios. Su vida fue corta en comparación con otros patriarcas, pero profundamente significativa. El contraste entre Enoc y los hombres de su generación es desgarrador. Mientras muchos buscaban renombre, Enoc buscaba relación. Mientras la mayoría levantaba ciudades, él levantó un testimonio de fe.
Su nombre resuena a través de las Escrituras como símbolo de esperanza y fidelidad. Enoc no solo sobrevivió a la corrupción de su tiempo, él fue separado de ella. Su vida fue como una profecía viva, una señal de que Dios aún encontraba placer en aquellos que lo buscaban de corazón. El ejemplo de Enoc desafía cualquier excusa cultural o espiritual. Su existencia nos muestra que la comunión con Dios no depende de las circunstancias, sino de la disposición del corazón. Incluso en medio de la impiedad es posible vivir para agradar a Dios. Enoc no fue un producto de su tiempo, sino una excepción que denunciaba el sistema por su propia manera de vivir. Y es este tipo de hombre que el cielo acoge sin reservas. Tras siglos de creciente degradación, el juicio divino se cernía sobre la tierra como una tormenta a punto de formarse. Dios había declarado que no contendería para siempre con el hombre, estableciendo un plazo de 120 años para que la humanidad se arrepintiera. Este periodo mencionado en Génesis capítulo 6, versículo 3, no fue solo una cuenta regresiva para el fin, sino una expresión de misericordia extendida. El silencio de Dios en ese tiempo no era ausencia, sino paciencia, una última oportunidad para una generación que ya no escuchaba más. Durante este periodo, Dios llamó a Noé y le dio una misión extraordinaria: construir un arca. El arca, que llevaría décadas para ser concluida, era más que un proyecto de ingeniería. Era una señal visible del juicio inminente. Cada martillazo era un sermón. Cada tronco de madera anunciaba que el tiempo de ignorar el cielo se estaba agotando. Y aún frente a esta evidencia física, los hombres continuaban viviendo como si nada estuviera sucediendo. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículo 38, declara que en los días de Noé comían, bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Esta indiferencia ante la advertencia divina revela una de las tragedias más profundas de la humanidad: la capacidad de acostumbrarse al pecado y despreciar las señales de Dios. La espera, en lugar de generar arrepentimiento, generó burla. Las personas se burlaban de Noé, del arca, de la profecía. El silencio antes de la tormenta se transformó en un escenario de incredulidad colectiva. Era como si el juicio, al estar tardando, hubiera perdido su credibilidad ante los ojos de esa generación. Sin embargo, incluso en medio del desprecio general, el plan de Dios seguía firme. Noé continuaba construyendo, obedeciendo, esperando. El arca crecía como un monumento de fe y advertencia. Era la última estructura erguida en la tierra antes de que las aguas cubrieran todo. El mismo tiempo que Dios concedió a la humanidad era un acto de amor. Él no deseaba la destrucción del impío, sino que todos llegaran al arrepentimiento. Sin embargo, la elección de ignorar ese tiempo sellaría el destino de miles. Este largo silencio de Dios antes del diluvio es un recordatorio poderoso de que el juicio nunca llega sin aviso. La paciencia divina es real, pero no es infinita. El tiempo de espera, si se malinterpreta, puede convertirse en una trampa. Mientras el arca era construida, el mundo seguía bailando al borde del abismo. Era el silencio más ensordecedor de la historia, y casi nadie lo escuchó. Mientras la tierra entera se sumía en corrupción, Dios encontró a un hombre que aún caminaba con él, Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9, declara que Noé era un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. Esta afirmación lleva un peso inmenso. En medio de millones que vivían según sus propios caminos, un solo hombre se destacaba por su fidelidad. Noé no era perfecto, pero era íntegro. Él no se mezclaba con la impiedad a su alrededor. Su vida era un contraste visible, una resistencia viva contra el espíritu de la época.
La elección de Noé no fue aleatoria. Dios siempre actúa con justicia y cuando encuentra a alguien dispuesto a obedecer, Él confía tareas que parecen imposibles a los ojos humanos. Noé fue llamado para ser un divisor de aguas, literalmente. Su misión era salvar no solo a su familia, sino preservar la creación, garantizando un nuevo comienzo después del juicio. Su obediencia no fue pasiva, sino activa. Él no solo creyó, sino que trabajó incansablemente durante décadas, confiando en una promesa que los ojos aún no podían ver. La fe de Noé se destaca en Hebreos capítulo 11, versículo 7, donde está escrito que, por la fe, Noé, divinamente avisado de las cosas que aún no se veían, temió y preparó un arca para salvación de su casa. La construcción del arca no fue solo un acto de fe, sino una predicación silenciosa y constante. Cada madero colocado era un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. Noé predicaba con su vida, con sus acciones, con su perseverancia. La justicia de Noé no lo hacía orgulloso, sino obediente. Él sabía que no podía salvar al mundo, pero podía salvar su casa. Y Dios, al mirarlo, vio el único puente posible entre el mundo viejo y la nueva humanidad que surgiría después del diluvio. El arca de Noé era más que un refugio, era un símbolo de la gracia en medio del juicio, un instrumento de preservación en un tiempo de destrucción. La historia de Noé cierra este ciclo de decadencia con un hilo de esperanza. Incluso en los días más oscuros, Dios siempre tiene a alguien que le es fiel. Noé representa la promesa de que Dios nunca apaga totalmente la luz. Siempre hay un justo, un remanente, una oportunidad de comenzar de nuevo. En un mundo donde todo parecía perdido, Dios eligió a un hombre para mantener viva la llama de la redención. Cuando historias tan antiguas aún logran hablar a nuestro tiempo, siempre nace una buena conversación. Comparte este video con alguien que también valora temas profundos de la palabra y deja en los comentarios lo que más llamó tu atención hoy. Y claro, aprovecha para suscribirte al canal. Así seguimos caminando juntos por estos pasajes que merecen ser recordados.